Pues muchas gracias. Siempre me da mucho gusto estar en ecología por alguna razón, aunque no sea, me siento como en casa. Entonces, porque siempre estaba dando mucha lata desde que era estudiante aquí y venía a las clases junto con Luis y algunos otros profesores. Y hoy voy a hablar, veo aquí que algunos estuvieron el lunes, el martes pasado, es una versión aumentada y con nuevos errores, entonces no, hay cosas nuevas. Y voy a hablar un poquito de dos temas, especialmente de la evolución temprana de la vida y cómo la abordamos, lo que es, estudiamos cosas tan antiguas. Nada más para situarnos en el tiempo. Comentaba hace tiempo, y aquí me gusta mencionarlo más, casi todo lo que hacemos en biología tiene preguntas que inician o se originan parte del fenómeno en los últimos 500 millones de años, todo lo que es el Cámbrico, ¿no? Entonces por aquí origen los más recientes, pues los antropólogos, los que estudian mamíferos, animales, reptiles, invertebrados, las plantas por aquí, y casi todas esas grandes grupos que nos interesan, pues se originan en parte, aunque sabemos que los animales son un poco más precámbricos de lo que se suponía inicialmente, pero son 500 millones de años, más o menos. Y la Tierra tiene 4.600 millones de años y la vida debería de tener alrededor de 3.900 millones de años. Por lo tanto, nos estamos perdiendo gran parte de la historia evolutiva de los seres vivos. ¿Por qué nos dedicamos más a esos 500 millones de años? Pues porque tenemos a los seres vivos descendientes de lo que ocurrió hace 500 millones de años y los podemos comparar y trabajar con ellos. Y gran parte de acá tiene que ver con la ignorancia de toda esta época. Entonces, hoy quiero platicarles de cómo hacemos inferencias de lo que ocurrió en los primeros 2.000 millones de años una vez que surge la vida. Lo que es la evolución temprana de la vida, desde que surge la vida hasta los primeros eucariontes. Entonces, vayamos allá y cómo le hacemos. Primero, mencionar que hay una cantidad impresionante de preguntas, yo diría muy interesantes, porque obviamente es lo que me gusta, pero preguntas que son difíciles de abordar, pero además, desde el origen de la vida, ¿cuáles eran las condiciones de el origen de la Tierra cuando se originó la vida? Eso está muy ad hoc, y saben que ahora hasta los del Congreso les interesan los extraterrestres, pues tiene que ver con esta parte. Y es donde se toman mucho para hacer una serie de especulaciones que van desde las más farsantes de Maussan hasta unas un poquito más estructuradas de, bueno, si sabemos cómo se originó la vida en la Tierra, que no lo sabemos, pero tenemos una idea más o menos clara, en principio cualquier lugar en el universo que tuviera esas mismas condiciones, podría haber vida. Y ahí es donde viene la formación de físicos y la formación de biólogos. Para los físicos está claro, ¿no? Hay las mismas condiciones, hay vida y luego hay evolución y luego va a haber seres hablando. Para los biólogos decimos, espérame tantito, no es tan fácil. Simplemente la inteligencia, por ejemplo, pues es un rasgo escaso en la Tierra. En todo lo que vemos de evolución de los seres vivos, díganme cuántos casos de inteligencia encontramos. Muy pocos, solo en animales, y muy poquitos animales, no en diputados que invitan a la gente, pero muy pocos mamíferos, en fin, para nosotros está claro que no es un proceso determinista en donde origen de vida, inteligencia, ¿no? Es una característica más, y bueno, todo deriva de preguntas que hay alrededor de esto, ahorita veremos muy rápido. Lo cierto es que como haya surgido la vida, no es como la conocemos en el sentido de todos los seres vivos tenemos un genoma de DNA, todos los seres vivos necesitamos al RNA y todos los seres vivos usamos proteínas. Y ese sistema tan complejo que tenemos todos los seres vivos actuales es demasiado
elaborado para que la vida surgiera. Por lo tanto, tuvo que ser precedido por otro tipo de sistemas. Y ahí es donde hay muchas discusiones. Como saben, un candidato, por muchas razones, muy utilizado es el RNA, porque es una molécula que puede hacer lo que hacen las proteínas, incluso lo hacen toda actividad enzimática. ¿Se acuerdan de sus clases de bioquímica con los códigos de enzima que iban del 1 al 6? Ahora va del 1 al 7 con las translocasas. El RNA puede hacer todas esas actividades. El RNA además puede hacer lo que las proteínas no pueden, que es guardar información, igual que el DNA. Entonces, el RNA, al tener esa capacidad de ser una ribosima y de ser un genoma, pues se ha propuesto como un candidato interesante, como que estuviera cercano al origen de la vida y que después se inventaría vía ribosoma la síntesis de proteína y en algún momento el DNA, que ciertamente es una molécula mucho más estable para guardar información que el RNA, ¿de acuerdo? Y luego vienen otras preguntas también muy interesantes. Hoy voy a hablar especialmente de esta de aquí, que es el ancestro común de todos los seres vivos. Pero entre el ancestro común de todos los seres vivos y el inicio de los eucariontes, hay también el desarrollo, el origen, el ensamblaje de la mayoría de las rutas metabólicas esenciales. Toda la parte energética, toda la parte de lípidos, carbohidratos, lo van a encontrar aquí. La fotosíntesis surge justo por aquí. Se sabe que uno de los grandes eventos que se ha discutido mucho es el aumento del oxígeno en la Tierra por contaminación. Uso con todo mala leche la palabra contaminación, porque es un proceso que modificó la atmósfera. Y de una condición completamente anaerobia pasamos a una atmósfera rica en oxígeno vía los humanos de esa época, que serían las cianobacterias, ¿no? Echando oxígeno, que va a transformar radicalmente. Yo sigo creyendo que ahí hubo una de las primeras grandes extensiones. Valeria asegura que no, porque podrían haberse adaptado muchas especies, pero pues está llamativo, ¿no? Lo que hubiera una quinta extinción o una antes previa a todas las demás, por el cambio de una atmósfera de manera radical, de una atmósfera anaerobia a una oxigénica, sin la cual, no estoy diciendo que sea una consecuencia directa, pero ciertamente es una condición necesaria, no hubieran ocurrido procesos de endosimbiosis ni de multicelularidad, lo cual dio origen a las células eucariontes. No solo como, no es una consecuencia directa, pero participó en ese proceso. Y esas son la cantidad de preguntas que nos están disponibles en esta época y cómo le hacemos para estudiarlo. Hay dos vías. Hay una aproximación que en inglés le llaman de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Yo, como buen mexicano, prefiero izquierda y derecha para pelearnos así como siempre. Que es la aproximación de lo no vivo hacia lo vivo y de lo vivo hacia lo no vivo. Aquí, como se dan cuenta, pues están químicos, astrónomos, físicos, biólogos, porque estamos en todos lados también, pero tratando de entender qué ocurrió para que surgiera la vida. De eso voy a hablar poco porque no es mi área, aunque escucho mucho cuando ocurren este tipo de conferencias o trabajos, pero así sería la Tierra. Es una versión del artista, antes de que existiera o cercano al origen de la vida, una Tierra café, llena de charcas, mares primitivos, descargas eléctricas, volcanes, que para un químico esto sería como grandes matraces donde están ocurriendo una serie de reacciones químicas, y los químicos que se dedican a la química prebiótica han hecho listas impresionantes de los compuestos que se pueden obtener en modelos de la química prebiótica, pero también que han identificado otra vez en planetas, en estrellas, no, en meteoritos, cuando caen a la Tierra, asteroides, que son analizados, ¿no? También que están muy de moda en estos días. Entonces,
¿Qué pasó en ese? ¿Qué se han hecho? Una cantidad de modelos, de experimentos con resultados impresionantes, algunos de ellos. Uno de los que más se ha desarrollado es, si nos preguntamos como biólogos qué necesitamos para que hubiera vida, pues vamos a pensar en material genético, en reacciones químicas, lo que sería el metabolismo y una membrana. Y en ese sentido se han desarrollado la mayoría de los experimentos. Hay trabajos del grupo de Dave Deamer en donde han logrado formar esférulas y una cantidad de liposomas, de cosas que parecen membranas, ¿no? Cuando uno los ve parece membrana, pero una membrana celular es mucho más rica que solo una bicapa lipídica, pero se han logrado, se han hecho modelos de desecación, de hidratación, y se obtienen cosas que quizás un estudiante de microscopía confundiría con una membrana. Se han hecho también serie de reacciones químicas que de manera abiótica simulan, por ejemplo, el ciclo de Krebs. También se han hecho experimentos en donde formando capas de compuestos se guarda información no solo como lo hacemos en el DNA, sino con otro tipo de moléculas. En este resumen hecho por, no se ve muy bien, pero es un buen resumen del grupo, de un grupo japonés, pues esto es lo que sintetiza la idea de la química y de la aproximación a la vida antes de lo vivo. Si partimos del universo y de los elementos del universo, hay un proceso de evolución química desde hidrógeno hasta compuestos, elementos mucho más complejos, moléculas orgánicas, y esas moléculas orgánicas hoy sabemos pueden producir de manera abiótica, sin necesidad de seres vivos, aminoácidos. El problema aquí no es que haya 20 aminoácidos, el problema es que hay 90 aminoácidos que se han encontrado y saber por qué nosotros usamos solo 20 y por qué con una claridad, porque aquí son muestras tanto mezcladas de forma D y de forma L. Entonces se pueden producir en el laboratorio, se pueden hacer polipéptidos, que no proteínas, son cadenas de polipéptidos, que pueden tener reacciones, como la que vimos hace ratito, que pueden catalizar en parte una cantidad importante de reacciones simulando lo que vemos en el metabolismo actual de los seres vivos. De manera impresionante también laboratorios han logrado sintetizar compuestos similares al DNA, nucleótidos, ribonucleótidos, desoxirribonucleótidos y especialmente moléculas proto-RNA con algunos experimentos fascinantes. Por ejemplo, el grupo de Bohm-Kiedrowski, el de Gerald Joyce en Estados Unidos, han logrado generar en el laboratorio una molécula de RNA que se autorreplica. ¿Sí? Eso sería solito, que pues para los biólogos es muy interesante. A mí me gusta mencionar, es como si yo dejara un libro aquí y cuando yo regresara, en vez de que no estuviera, que es lo que suele suceder en México, encontrara 2 copias del libro y que solo el libro estuviera reproduciéndose a sí mismo. Mejor aún, la reproducción no es perfecta, con lo tanto hay variación, y si hay variación puede haber selección natural y podríamos hablar ya los biólogos de procesos interesantes. Esto es en el laboratorio, pero al menos dice de la plasticidad suficiente de esta molécula tan maravillosa que es el RNA. Y por último, los procesos tipo membrana. Entonces, esa es la versión optimista. Tenemos resultados impresionantes. La versión pesimista es que el proceso tuvo que ocurrir al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. ¿Cómo ocurrió? Pues no lo sabemos. Pero esa es la aproximación más de químicos y de físicos. Ahora vamos a la nuestra, a la de los biólogos, que como saben es tratar de inferir con los organismos actuales cómo eran los organismos antiguos. Para ello, una herramienta que siempre hemos usado es el registro fósil. Pero como saben, espero que no haya ningún paleontólogo presente, porque además de que suelen tener carácter fuerte, siempre traen piedras que pueden aventar. Entonces, pero como saben, el registro fósil es incompleto. Y si nos vamos más atrás, es cada vez más incompleto. Al grado que las piedras más antiguas, las rocas, las zonas más antiguas de la Tierra,
ya son muy pocas. La mayoría se han ido a la parte interna. No tengo que explicar en la Ciudad de México que hay un proceso de tectónica de placas, y no hay que hablar más de eso porque es septiembre. Y eso genera que se pierdan. Entonces quedan en Groenlandia, en Sudáfrica y en Australia algunas de estas rocas más antiguas, pero en general se han perdido. Además, la mayoría de organismos que vivieron en épocas tan antiguas serían microorganismos y difíciles de fosilizar. Por lo tanto, pues es poca la información. A pesar de ellos, hay descubrimientos importantes. William Schaub es uno de los paleontólogos más famosos por este tipo de descubrimientos y también por una serie de discusiones acérrimas entre los paleontólogos, en donde, quizás de manera muy optimista, diciendo que esta era una cianobacteria de 3.600 millones de años. Eso hay que ser paleontólogo y tener mucha imaginación. Y obviamente otros paleontólogos que no encontraron esa roca dicen, no, imposible saber que eso es una cianobacteria. Con el tiempo fue cambiando. Hay otros que sugieren más el que sea una verdadera cianobacteria, a cosas como bacterias presentes hace 3.400 millones de años. Y hay descubrimientos muy importantes. Este es el trabajo de 1993 de William Schaub. Este es el fósil. Pues si alcanzan a ver, hay muchas partes que fueron sobrepuestas, como es normal por la microscopía y la visión del artista. Hay trabajos sumamente impresionantes con arqueobacterias o supuestas arqueobacterias que definen que estarían en ventilas submarinas hace 3.900 millones de años. Entonces, bueno, es bueno saber que ya había este tipo de microorganismos, pero se darán cuenta que es poca la información que podemos obtener sobre qué tipo de genoma, qué tipo de reacciones estarían realizando este tipo de organismos. Y para ello es donde entra la genómica. Yo diría la evolución molecular y casi la biología comparada, ¿no? Más que, como saben, en biología nos gusta usar neologismos y cada quien quiere ir diciendo que hace cosas nuevas, astrobiología y cosas así. Bueno, pues esto es biología comparada, pero comparando moléculas. Es evolución molecular, pura y dura. Pero la diferencia es que, o la buena noticia es que a partir de los mediados de los 90 tenemos genomas completos. Y al tener genomas completos podemos hacer comparaciones un poco más robustas, aunque, como va en este caso, la primera comparación pues también genera los problemas que tenemos en la comparación de genes. Primero, la comparación en sí mismo de las secuencias, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a eso sabemos, la dificultad para entender en qué momento tenemos cierta seguridad de que es homólogo o no es homólogo, sobre todo otra vez en algo tan antiguo, que la señal se va perdiendo en el tiempo. Entonces, identificar dominios de una proteína que es homóloga a otra, el dominio no necesariamente garantiza que la proteína sea homóloga, o que la función que yo veo en ese dominio sea la función que tuviera la proteína en etapas primarias. Hay muchos problemas alrededor, pero a pesar de ello era una buena noticia saber que teníamos genomas completos a mediados de los 90, en 1995. El primer genoma completo fue de Haemophilus influenza y el segundo fue de Mycoplasma genitalium. Y mencionaba yo en el seminario de genómica de la UNAM, que fue muy divertido en ciencias genómicas la semana pasada, que nosotros en el laboratorio, en especial yo me quise poner a comparar esos dos genomas, y les decía que con toda la habilidad de un biólogo recién egresado, usando una Lentium y usando un poquito de Basic de utilerías Unix, pues nos pusimos a comparar gen por gen, mientras que los grupos que a eso se dedican, específicamente el grupo de Koenig, un investigador que muchos conocerán porque produce muchos artículos, pues lo hizo más rápido y llegó a conclusión de cómo sería el ancestro de todos los seres vivos con base a la comparación de estos dos genomas. Y ellos dicen que tienen el genoma mínimo posible
por la comparación de estos dos organismos. También qué tipo de rutas metabólicas estarían presentes, y un poco a manera de descargo mencionaba que pues nosotros ya como nos ganaron, pues al menos publicamos un artículo, bueno, una carta diciéndoles, sí, está muy bonito su trabajo, pero no saben biología porque están comparando un patógeno con un parásito. Por lo tanto, la cantidad de falsos negativos es altísima. Entonces, sí nos ganaron, pero lero, lero, ¿no? Ahora que se dice mucho en esta. Entonces, bueno, y nos contestaron, y un poco eso fue a partir de ese momento ya el desarrollo de comparar genomas para tratar de entender cómo sería el ancestro de todos los seres vivos, generando discusiones por los métodos, por el sesgo de los genomas disponibles, por los falsos positivos y los falsos negativos. Y llegó a haber trabajos que proponían que el último ancestro común de los seres vivos era casi un totipotencial porque hacía todo, hasta versiones que decían no, era un organismo que solo tenía 60 genes y con eso sobrevivía. Eso habla del problema que teníamos, no el último ancestro común, sino nosotros, para entender cómo sería esta unidad hipotética de una población ancestral. Incluso hay problemas, bueno, esta es una comercial, esta es Lucapedia, si alguna vez están aburridos, no solo hay Wikipedia, también hay Lucapedia, que hicieron gente de Princeton, donde pues están todos los resultados que se han hecho en trabajos a nivel mundial sobre presencia posible en el ancestro común, y ustedes pueden hacer sus inferencias a partir de estos trabajos. Pero la problemática va más allá de los métodos de reconstrucción o de inferencia, sino incluso de definición. ¿Es posible que hablemos de un ancestro común a todos los seres vivos? ¿Tiene sentido? ¿Hubo más de un origen de la vida? ¿Tiene que ver el origen de la vida con el último ancestro común? ¿Cómo le llamamos? En realidad el primer nombre fue progenote. Recuerden que esto está basado en una frase de Darwin donde decía, si lo que yo digo es cierto, debería de haber una población o varias o pocas, dijo, ancestrales a todos los seres vivos actuales. Y bueno, gracias a los trabajos de George Fox y Carl Woese a finales de los 70s, usando RNA ribosomal, se pudo ver que pues sí había un árbol de la vida con un ancestro común. Ellos le llamaron progenote porque ellos estaban convencidos de que estaban viendo algo muy, muy antiguo. En realidad están pensando en el mundo de RNA, y por eso le llaman progenote, algo donde todavía no está diferenciado el genotipo del fenotipo, porque el RNA es las dos cosas. Pero conforme empezó a haber más datos y más datos, pues empezó a quedar fuera la idea de progenote, que es válida, pero ya no en ese lugar, y muchos otros nombres, ¿no? Como saben, el nombre más famoso fue por Last Universal Common Ancestor, y bueno, como siempre digo, es más fácil llamarse y más bonito Luca que progenote, ¿no? Es mucho más feo. Entonces quedó con el tiempo, pero ha habido otros con definiciones muy complejas. Creo que en parte es un problema, y creo que debemos de ser muy claros cuando hablemos del último ancestro común de qué estamos hablando. Y hay una confusión terrible en todos los textos que se han hecho sobre el último ancestro común, confundiendo ancestría común con último ancestro común, con caracterización del ancestro común. Una cosa es ancestría común, que es uno de los grandes trabajos e ideas resultadas de Darwin. Otro es el último ancestro común, que es cuando hablamos de eso, es de la última población de un linaje del cual divergen nuevos linajes. Y otro es cómo creemos o cómo suponemos que sería ese ancestro común. Y eso se ha confundido mucho en este tipo de trabajos y ha generado más problemas que resultados. En ese aspecto, nada más para esclarecer, este es el último ancestro común. Independientemente de la topología del árbol que veremos más adelante, pues estamos hablando del último, de un linaje. Es posible que hubiera más linajes acá. Es posible que hubiera transporte horizontal entre ellos, pero si quiero hablar de esto tenemos que llamarle diferente, tendríamos que hablar de un estado diferente. Este es el ancestro común
de todos los seres vivos, y en realidad hay muchas preguntas y hay muchos trabajos que en realidad hablan de etapas anteriores y confunden entonces cuando estamos hablando de uno o de otro. Entonces, bueno, lo que hacíamos era comparar genomas de los 3 dominios para, en principio, aquello que estuviera presente. Ahí empezamos a encontrar una serie de problemas adicionales, porque si bien en biología comparada, si todos son tetrápodos, el ancestro podría ser tetrápodo, pero resulta que a nivel molecular el hecho de que todos tengan un gen no significa que el ancestro lo tenía, porque puede haber transporte horizontal de genes, cosa que no ocurre con las patas, entonces no hay tetrápodos así que se pasen de un lado a otro. Sería muy interesante que ocurriera, pero sí ocurre acá, y uno de los grandes problemas es qué tanto el transporte horizontal ha participado en la evolución de los seres vivos. Hay los que creen que mucho, hay los que creen que poco, pues depende. Yo creo que habría que identificar cada caso. En eso estamos cuando muy recientemente, ya en época de la pandemia, hay resultados impresionantes, sobre todo con el grupo de las arqueobacterias, un grupo que cada vez es más nuestro de todos los biólogos, pero que teníamos muy olvidado. Incluso George Fox, que estaba haciendo su postdoc con Carl Woese, él estaba interesado en ese grupo de bacterias muy raras, que se le hacían como demasiado raras, ¿no? Y tan raras que en realidad no son bacterias, son arqueobacterias. Que las pobres en el nombre llevan un pecado porque les pusieron que eran del arqueano, como más antiguas, cuando en realidad hoy creemos o suponemos que las bacterias son más antiguas que las arqueobacterias. Y además, los microbiólogos saben, vivimos con un subgrupo muy pequeño de microorganismos que podemos cultivar y hablamos de ellas. En arqueas ese número es todavía mucho más pequeño. Gracias a la metagenómica, la cantidad de datos de cosas que no sabemos cómo son, pero ya tenemos sus genes, empezamos a tener una cantidad impresionante de datos de arqueobacterias, específicamente del grupo de Asgard, este grupo de arqueobacterias con dioses nórdicos, Loki Arquea, Thor Arquea y todos estos grupos, que fue una lástima que no hubieran sido mexicanos, porque sería Tenoch Arquea y hubiera estado más bonito, ¿no? Al menos no lo podrían pronunciar los europeos. Pero no, ellos lo hicieron y le pusieron esos nombres, y hay un grupo especial el cual indica y genera una discusión que yo creo que es una discusión muy bonita, donde dice: los eucariontes somos un linaje de las arqueobacterias, es decir, no son 3 dominios, sino nosotros los eucariontes estamos inmersos en el linaje de las arqueobacterias. Creo que es un poquito a discutir, esa es la versión, así quedó, y ya nadie le hace caso a las pobres, al tercer dominio, pero creo que es una versión demasiado estricta, porque estamos perdiendo la lógica de los eucariontes, y nosotros los eucariontes, si bien somos una gran parte arqueobacteriana, también somos una parte bacteriana. No podría haber plantas, no podría haber animales sin nuestras mitocondrias o sin nuestros cloroplastos. Entonces los eucariontes somos algo más que arqueobacterias. Hay 2 dominios o 3. Esa es una discusión en donde aquellos que nos gustan las filogenias, a los taxónomos, deberíamos de ponernos a discutir de manera seria y no dejarlo como algo más. Por lo pronto, la buena noticia es que nosotros nomás tenemos que comparar bacterias y arqueas. Nos evitamos a los eucariontes, que son muy raros, y pues lo que encontremos en ellos podrían estar en el último ancestro común, y es lo que hemos hecho en los últimos años. Hay buenas noticias también. Vean la cantidad de genomas disponibles. Hoy es inmanejable el número de datos. Hoy hemos tenido reuniones en el laboratorio para empezar a usar algoritmos de reducción de datos, porque ya hay tantos genomas que no podemos usar todos los genomas disponibles, ni es necesario usar todos los genomas disponibles. Hay en bacterias,
Arquea siempre sigue siendo un grupo porque no los podemos cultivar. Virus, como saben, ha crecido mucho, sobre todo para acá, el 21, aunque casi todos de la misma especie. Y pasamos de una genómica por acá, comparando 2, 3, 4 genomas, a problemas con la cantidad de datos. Esa es una buena noticia, aunque sigue siendo una parte poco representativa de la biodiversidad. Tenemos más datos. Adicionalmente, también el desarrollo del cómputo ha aumentado de manera impresionante. Nuestros celulares tienen procesadores más potentes que muchas de las primeras supercomputadoras. Y los datos, hay un área que ustedes ya saben muy bien, que ha pegado directamente en la estructura terciaria. Ahora que podemos, usando machine learning y inteligencia artificial, podemos tener muy buenos resultados de estructuras terciarias sin tener la estructura terciaria real, y eso nos permite hacer comparaciones de cosas que divergieron mucho. La secuencia va cambiando, pero la estructura terciaria no. La presión de selección es en la función, es en la estructura, no en la secuencia. Por lo tanto, podemos identificar cosas más antiguas que se comparan, y tenemos técnicas como la pangenómica que nos ayudan a tener mucho más datos. Entonces, estamos viviendo una era diferente en ese sentido, y tenemos una cantidad de trabajos nuevos, una nueva oleada de propuestas de cómo sería el ancestro de todos los seres vivos. Este trabajo es muy famoso, en 2016, por un grupo muy poderoso en Alemania. Este es un grupo más sencillo, pero tiene resultados interesantes. Solo los menciono para hablar. El mismo grupo de Künning, que también sigue siendo un grupo muy poderoso. Incluso se meten problemas que se habían dejado atrás, que es un problema que nos cuesta trabajo identificar, pero así como hablamos del origen de plantas, de animales, pues tendríamos que hablar del origen de los virus. ¿Cuándo surgieron los virus? ¿Qué tan antiguos son los virus? ¿Son monofiléticos? Claramente no, son polifiléticos, pero mimivirus eran monofiléticos, los de RNA serán monofiléticos. Empezamos a preguntarnos, y hay gente que ha propuesto, como el grupo de Künning, donde dicen, bueno, no solo son antiguos, sino incluso ayudaron al proceso del origen de las células. Eso ha generado una discusión tremenda en el área, que vamos a abordar un poquito adelante, pero primero regreso a este artículo que fue un parteaguas de esta nueva era de la reconstrucción del último ancestro común, en donde el grupo de Billy Martin, por la autora Weiss, hicieron una lista, así como diciendo, ya, aquí está, este es el último ancestro común, aquí está la foto, aquí está todo, ya no sigan trabajando en este campo. Pues no, más bien generó una serie de discusión tremenda, porque era demasiado específica. Qué tipo de metabolismo, qué tipo de conjunto de rutas metabólicas, con ciertos aspectos contradictorios, porque al mismo ellos dicen que el último ancestro común estaba medio vivo, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, eso dio pie a que se siguieran generando discusiones. Una respuesta muy pronta fue de Peter Gogarten, que ha estado en este instituto, y David Dimmer también, el encargado, diciendo otra vez un poco lo que nosotros hicimos con el trabajo de Künning. Sí, está bonito, pero está mal, ¿no? No pueden decir todas esas características del último ancestro común, específicamente si era termófilo o no. Y esa es parte, pues, de esa discusión. Nosotros en esa parte hemos analizado rutas metabólicas que se han propuesto como muy antiguas, y tiene que ver no solo con esa confusión que mencionaba al inicio de diferentes etapas de ancestros, sino también con posturas sobre teorías del origen de la vida. Billy Martin y todos ellos pertenecen al grupo de químicos que vienen de la escuela de Bader-Hauser, que suponen que el metabolismo es más importante para el origen de la vida que incluso el material genético. Y por otro lado estamos los de la escuela un poco más de Oparin, donde dicen, bueno, para que haya algo vivo necesito que haya material genético. Y quizás para los biólogos es como
difícil pensar en algo que esté vivo que no tenga material genético, ¿no? Incluso que hubiera metabolismo. Entonces son los sesgos quizás de formación de un área y de otra. Lo cierto es que necesito metabolismo y necesito material genético para que haya vida, y esas posturas del origen de la vida, que son más antiguos, los están proyectando al problema del último ancestro común. Entonces nosotros analizamos las rutas metabólicas enzima por enzima, si hay estructura terciaria, pues cada estructura terciaria, vemos qué tan distribuida está, para ver si estaría presente en el ancestro común. Adornamos árboles, que es ver qué grupos tienen qué características para poder definir si es factible hablar de que una ruta estuviera presente en etapas antiguas o no. Otros grupos como el de Caprito, pues vean que esta imagen me gusta porque me va a ayudar a la siguiente. Abajo están las rutas metabólicas y aquí están las que reconstruimos, ¿no? Y este es donde viene el problema. A veces nos pasamos y podemos hacer cosas que solo las bacterias actuales hacen y que no estarían, como degradar compuestos que se han inventado en los últimos años, que no estarían en el último ancestro común, ¿no? Entonces, esa es parte de la problemática. En ese sentido, la otra pregunta que hemos abordado en los últimos años en nuestro grupo de trabajo es meternos con los virus. Afortunadamente llegó un estudiante primero de doctorado que sí sabía de virus, porque nosotros no sabíamos mucho de virus, y empezamos a meternos a la propuesta del origen de los virus. En términos generales hay tres hipótesis. Surgieron antes que las células y participaron en el proceso de evolución de las células, lo cual Koenig y Forter, el grupo de Raoul en Francia, están de acuerdo con esa postura. La otra es que los virus son un proceso de reducción de células, Mycoplasma genitalium, Buchnera fidícola, que son simbiontes de simbiontes, pues suelen perder genes. Creo que andan en 400 genes Buchnera. Bueno, que algo similar es lo que ocurre y que así es como se dio origen a los virus, que son células que fueron reduciéndose. Y la tercera, en la cual creo que tenemos más datos en ese sentido, es que los virus son material fugado de células. Es decir, las células están todo el día procesando RNA, están pasando información, los eucariontes pasamos de un organelo a otro organelo, y en ese proceso se puede perder y se independiza esa información y da origen a los virus. Por ahí no son totalmente excluyentes esas tres hipótesis, pero los datos sugieren más esta propuesta, lo cual significaría que los virus son polifiléticos, y por eso encontramos virus muy específicos de plantas, que son los virus más pequeños conocidos de DNA, que parasitan plantas. Muchos no son parásitos, simplemente están ahí. O encontramos mimivirus, que son virus con más genes que algunas bacterias, ¿no? Y que viven como simbiontes en paramecium y en otros protistas. Entonces, bueno, el primer candidato para hacer virus muy antiguos eran los virus de RNA, porque el RNA se ha propuesto como una molécula muy antigua, por lo tanto, esperaríamos que fueran muy antiguos también. En el grupo lo que hicimos fue adornar un árbol y ver entre los tres dominios, o dos, como quieran, aquí sí es importante separarlos, sobre todo por eucariontes, y en rojo son los virus de RNA y en azul los virus de DNA. Y el tamaño tiene que ver con los tamaños de genoma, y encontramos pues que no hay ninguna relación. Si fuera cierto, deberíamos de encontrar que los virus de RNA están principalmente en bacterias y en arqueas y no deberían estar mucho en eucariontes. Por el contrario, lo que encontramos es que la mayor diversidad de virus de RNA son virus de eucariontes. Y eso tiene mucho que ver, porque si bien las bacterias y arqueas usan el RNA, nosotros para regulación usamos muchísimo el RNA. Y que por lo tanto habla de esta posibilidad de meterse un virus en estas partes de la regulación. Y los virus más grandes y más pequeños son de DNA, no de RNA.
Por lo tanto, es difícil suponer que los virus que conocemos hoy en día sean resultado de virus antiguos. Al menos por ahí va nuestra respuesta. Y después le propuse ahora al doctor Campillo, cuando empezó su doctorado, dije, ya está, ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es pangenómica de todos los virus y luego hacer una filogenia del core de todos los virus. Y vamos a ver si esos vienen de sus hospederos, pues la propuesta que se valida es la de un origen de escape. Dijo, sí, y cuando fue a ver, dice, pero hay millones de secuencias y millones de filogenias que hacer. Entonces dije, bueno, como siempre se ha dicho en el laboratorio, los estudiantes de doctorado no duermen, ¿cuál es el problema, no? Bueno, pues es la pregunta, como suele suceder también, es mucho más grande de lo que se podía hacer, y nos fuimos por grupos. Y este es el caso de un resultado de los miles de resultados solo de mimivirus. Y es curioso, el core de los pangenomas virales de mimivirus, ciertamente la mayoría de ellos vienen del hospedero, lo cual de alguna manera habla de que su origen es vía el hospedero. Alguien podría decir, ¿qué tal si él es al revés? El virus dio origen al hospedero, pero es difícil, ¿no? Porque lo encontramos en diferentes grupos de seres vivos, muchos de ellos están con insectos, otros con protistas y otros con plantas. Por lo tanto, por allá apunta, siempre hay algunos más que dicen lo contrario, pero en términos de frecuencia, la mayoría de los genes de lo que conforma el core pangenómico de los virus, que es muy difícil calcularlo porque divergen mucho los virus, vienen de sus hospederos, al menos eso es lo que sugiere la filogenia. Por lo tanto, otra vez no tenemos datos para validar que sean sumamente antiguos los virus. Entonces, bueno, ya para empezar a concluir, nada más me gustaría recordar algunos puntos. Siempre que queramos reconstruir el pasado y sobre todo algo tan antiguo, pues debemos de tener mucho cuidado porque hay muchos aspectos que sesgan, falsos positivos, falsos negativos. Todavía, aunque seamos felices de que tengamos muchos genomas, sigue habiendo muchos grupos que no conocemos del todo, que no hay representante suficiente, por ejemplo, de arqueobacterias, y los métodos siguen siendo no infalibles, ¿no? Siguen fallando en muchas de las aproximaciones que tenemos. También, este es un trabajo que hicimos con otro ahora colega, metiéndonos un poquito más en la parte filosófica de la reconstrucción, diciendo pues que en realidad siempre que tratemos de hablar del pasado, en el mejor de los casos vamos a tener cosas con baja resolución, ¿no? Encontré esta imagen y lo quería usar como un símil. Si la Gioconda hubiera desaparecido, la hubiera quemado Leonardo un poco después de que la gente la conociera, sería imposible llegar a esta reconstrucción. Es imposible. También es imposible saber cómo sería el ancestro común de manera detallada. Pero sí podríamos tener una idea general, quizás esto es exagerado, pero podrían pintar al estilo de que pintaba Leonardo, con una sonrisa rara, una mujer, pero haciendo el consenso de todos los esfuerzos tendríamos algo así, de este estilo. Lo mismo ocurre con el último ancestro común, y eso se ha propuesto de manera independiente. Entre más precisa sea la reconstrucción, más problemas tiene la reconstrucción en sí misma. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el último ancestro común, ya que estamos en la etapa menos optimista? Siendo precisos que es una población de organismos que existió antes de los 3.500 millones de años, porque ya en esas épocas encontramos una diversidad importante que sugiere que hay arqueas y bacterias. Esta es la zona, pero de manera específica me gustaría insistir en que no hay que confundir al ancestro común, que ya es algo parecido a una bacteria moderna, del origen de la vida. Una cosa es el origen de la vida, cualquier cosa que eso haya ocurrido, y otro es el último ancestro común. Ciertamente entre el origen de la vida y el ancestro común hay muchas cosas que resolver, pero no le llamemos el último ancestro común de los seres vivos.
¿Qué podemos inferir de manera general? Aquí hay discusión, pero en términos generales no era un progenote, era una bacteria casi como una bacteria actual, en términos generales. Claramente tenía un genoma de DNA. La discusión continúa y todavía hay autores que sugieren que tenía un genoma de RNA, pero otra vez es un paso previo. El último ancestro común tenía un genoma de DNA, hasta donde lo podemos identificar. También podemos, aquí sí cada vez hay más discusión en lo que estoy diciendo, si era extremófilo o autotrófico. Es difícil porque, ¿qué se conserva en los seres vivos? Se conserva aquello que tiene una alta presión de selección, porque funciona, porque sirve bien, y cualquier cambio lo elimina, la selección natural negativa, pero también aquello siempre y cuando haya una sola forma de hacerlo. Porque si es una cosa importante, pero hay varias maneras de hacerlo, no se conserva. Entonces, el vuelo es muy importante, ¿no? Sobre todo si uno es ave. Pero, ¿cuál sería la forma ancestral de vuelo? ¿Cuál sería la forma original de vuelo? Bueno, están pensando los zoólogos en cuál sería una versión. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, puedo yo encontrar procesos químicos muy importantes, pero que haya maneras diferentes de hacerlo. Por lo tanto, yo no sé cómo sería la etapa ancestral. Entonces, todos dicen, sí, tenía un ribosoma. Claro, porque el ribosoma no le puedo dar moviendo tan fácilmente, y porque lo hace, no hay otra manera de sintetizar proteínas, el que conozcamos, y es la única, por eso se conserva, ¿no? Entonces, eso vuelve como una manera de ir poniendo. También se ha propuesto de que producía metano, no está tan claro, las enzimas claves no lo producen. También es cierto que el RNA, hay muchas cosas que tienen que ver con RNA, y tendría virus o no. Posiblemente yo podría especular que sí, aunque está claro que los virus actuales no tienen nada que ver con esos virus que tuviera el ancestro común de los seres vivos. Tan así está la discusión que va a haber un número especial por si quieren enviar algo, es un comercial, en el Journal Molecular Evolution, donde otro compañero y yo vamos a hacer un número especial, y afortunadamente muchos de los autores que han participado de manera significativa ya dijeron que sí, y han propuesto alguna idea sobre esta discusión. Es una cosa que sigue viva. Yo recuerdo alguna vez como estudiante con Toño que decía, ¿por qué no nos vamos sobre el último ancestro común? Y decía, pero pues eso se va a acabar pronto, ¿no? Ya como que luego ya no va a haber nada que hacer. Pues no, estaba equivocado, sigue y sigue la discusión. Entonces, ¿qué sabemos sobre la naturaleza del último ancestro común? Poco. Hay que recordar que es imposible saber exactamente cómo sería el último ancestro común, pero, como dicen los filósofos de la ciencia, es una, le dicen en castellano, una carretera de la investigación, donde pues las preguntas son más interesantes que muchas de las respuestas que vamos encontrando, ¿no? Entonces, pues, no quedo más que agradecerles, y espero que también ustedes tengan preguntas al respecto. Gracias.